Dar la bienvenida y paso la palabra a Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Madrid, quien empezará y dará la apertura a la sesión. Muchas gracias, Rada. Gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en esta mesa redonda virtual que organiza la Cámara de Comercio de Madrid. En esta ocasión, sobre la situación actual en Francia, las oportunidades de negocio y ahora tras el COVID-19. Esta jornada, esta mesa redonda, hemos titulado Francia, perspectiva y futuro al COVID-19. Como presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, lo primero que quiero es desearos y expresaros a todos mi más sincero apoyo y ánimo a la superación de esta crisis, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, ¿no? En un escenario inédito a nivel social, a nivel, como decía, económico y de manera global. Esta sesión se suma a una larga lista de acciones especiales que lleva a cabo la Cámara de Comercio de Madrid para ayudar a las empresas y que hemos puesto en marcha a raíz de la situación del COVID para intentar dar información, formación especializada ante esta situación de incertidumbre para, como decía, poder dar la mayor luz posible a las empresas y que esto les capacite para tomar mejores decisiones de cómo afrontar esta situación y, sobre todo, la salida de ella. Quiero saludar a las personas que van a participar en esta mesa redonda, a don Gutiérrez Lequens, ministro de Consejero de la Embajada de Francia en España. Estaba prevista la intervención del embajador, pero a última hora de ayer, por una causa de fuerza mayor, pues ha tenido que suspenderlo y deseamos y le transmitimos a través del ministro consejero pues, que se solucione pronto y bien la situación. Quiero saludar también a don Rodrigo Tilbe, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, quien me acompaña en esta apertura del encuentro virtual y que también pues, damos la bienvenida. A doña Santi Bobín, jefa del Servicio Económico de la Embajada de Francia en España, a don Jorge Martín, director de Business France Invest para la península ibérica, a don Javier Burgos, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Francia. Muchas gracias, quiero daros a todos por la participación y por la excelente colaboración que mantenemos en la realización de iniciativas como esta y que durante muchos años estamos trabajando conjuntamente entre la Cámara de Comercio de Madrid y la Embajada de Francia en España para facilitar tanto a las empresas francesas que quieren venir a España por Madrid y las empresas madrileñas españolas que quieren ir a Francia. Agradecer también la colaboración institucional tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo de estas actividades y su compromiso para el fomento de la internacionalización de las empresas madrileñas con las que contamos permanentemente con la colaboración, como digo, de estas dos instituciones, tanto la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid. La Cámara de Comercio está, como siempre, ¿no?, al lado de las empresas. Ahora hemos hecho redoblar esfuerzos ante la situación que tenemos sobrevenida, que nos ha sobrepasado a todos, como sabemos, y hemos diseñado una batería de servicios y acciones de apoyo a las empresas en este momento. En la página web de la Cámara de Comercio de Madrid, que todos conocéis, www.cámarademadrid.es, hay un apartado especial denominado Especial Cámara COVID-19, donde se recoge información práctica para las empresas sobre pues, formación, información, webinarios y servicios para la internacionalización. Se están produciendo, como todos sabemos, debates muy interesantes sobre las posibles consecuencias de esta crisis a nivel político, social y el futuro económico. En todo caso, lo que pone claramente de manifiesto es la actual interdependencia en el ámbito nacional, en el europeo y en el global. Por lo tanto, el futuro pasa por seguir potenciando las relaciones comerciales entre países, facilitar a las empresas, por lo tanto, hacer negocios más allá de nuestras fronteras. En el caso de Francia, deciros, como todos sabéis, que siempre ha sido un socio de referencia para España. De hecho, es el primer socio comercial. Quiero dar algunas cifras que demuestran la importancia de estos intercambios comerciales que se realizan entre Francia y España. Por ejemplo, en el año 2019, las exportaciones españolas fueron de 43.900 millones de euros, un 15% del total, las que hicieron de España a Francia, y las importaciones fueron de 33.400 millones, que representan el 11% del total.
A esta estrecha relación comercial se le suman también las intensas inversiones cruzadas. En el 2019 la inversión española en Francia alcanzó los 3.145 millones de euros, que era sobre el año 2018 un alza del 109%. Y las inversiones de Francia en España, que es el tercer mayor inversor, fueron en el año 2019 4.119 millones de euros, que es un 83% más que en el 2018. O sea, no solamente son muy buenas relaciones, sino que además van creciendo, lo cual demuestra que somos grandes aliados comercialmente, y hay sectores en los que se puede resaltar, como es el tema de la agricultura, el automovilismo, el energético y el de transporte. Por lo tanto, las vías de colaboración que unen a ambos países son numerosas y existe un diálogo permanente en el ámbito económico, político, dentro y fuera de la Unión Europea. Los temas que vamos a tratar en esta mesa redonda virtual, en esta línea, van a ser las relaciones bilaterales entre Francia y España en el contexto COVID-19. Como todos sabemos, el gobierno francés decidió este sábado prolongar 2 meses hasta el 24 de julio el estado de emergencia sanitaria en el país, mientras comienza la cuenta atrás el desconfinamiento progresivo de la población a partir del 11 de mayo. Todos sabemos de la importancia de recuperar la economía. Sabiendo y siendo conscientes de la situación sanitaria, debemos preocuparnos y ocuparnos de ella, pero en España 2 de cada 3 españoles ya les preocupa más la situación económica que la situación sanitaria. Por lo tanto, gestionando la sanitaria, tenemos que tener actividad económica, porque si no vamos a incrementar un problema sumado al otro que ya lo tenemos, que es el económico, pero cada día que pasa, cada semana que pasa, sabemos que la repercusión en la economía es muy alta, ¿no? Cada semana se calcula aproximadamente 1 punto de pérdida del PIB. También se van a analizar las medidas adoptadas por el gobierno para que las empresas puedan hacer frente a la crisis sanitaria, las oportunidades de negocio post-COVID-19, sectores clave y cómo exportar a Francia con éxito. También deciros que al final de la sesión se podrán realizar las preguntas a los ponentes a través del chat que tenéis abierto. Y sin más, yo doy la palabra a mi colega de apertura de hoy, que es a Rodrigo Tilbe, director general de Economía de la Comunidad de Madrid. Y pues agradeceros de nuevo a todos que estéis ahí, vuestro seguimiento a los webinars de la Cámara y bueno, tenéis a la Cámara de Comercio de Madrid siempre para apoyo, asesoramiento y entre todos intentar salir juntos de esta situación lo antes y lo mejor posible. Rodrigo, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias, presidente. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos los asistentes, en particular a los ponentes, que yo creo que no podía haber mejor nivel para poner en valor las relaciones bilaterales que existen actualmente entre Francia y España y particularmente con la Comunidad de Madrid. Quiero aprovechar también para hacer un reconocimiento a la Cámara de Comercio de Madrid. Como señalaba el presidente, están haciendo una labor intensa. Creo que es una institución de ejemplo de cómo se ha sabido adaptar a las nuevas circunstancias que ha generado la emergencia sanitaria del COVID-19, cómo ha incrementado su labor de asesoramiento, de información a las empresas madrileñas y seguramente ya se nota a corto plazo, a medio y largo plazo ese efecto, ese apoyo que está prestando la Cámara a todas las empresas madrileñas va a tener su impacto positivo y se agradecerá de cara a favorecer la recuperación económica. Señalaba el presidente que los objetivos de la charla de hoy, ¿no? Yo creo que son 2 objetivos claros. Por un lado, conocer cuáles son las medidas económicas adoptadas por el gobierno francés. Tengo que señalar que desde la Consejería, desde la Dirección General de Economía, hemos dado un seguimiento muy cercano a las medidas adoptadas por el equipo del ministro Lemea. Hay medidas muy relevantes, el Fondo de Solidaridad, la activación de BPI France, medidas especiales para apoyo a emprendedores. Creo que todas ellas también nos sirven un poco para comparar, para replicar, para adaptar a la economía española y a la economía madrileña. Y el hecho de que hoy se vaya a hacer una exposición de las mismas, teniendo en cuenta que el gobierno francés sigue activo en la adopción de esas medidas, servirá una vez más para profundizar en las mismas y entenderlas mejor y ver de qué manera también podemos replicarlas o adoptarlas aquí.
También señalaba el presidente la importancia de Francia como socio comercial, ¿no? Yo creo que se abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales en el contexto del post-COVID-19. Sin lugar a dudas, Francia es el primer socio comercial de la Comunidad de Madrid. Voy a aterrizar un poco en los datos en la Comunidad de Madrid. Francia es el primer destino de las exportaciones madrileñas al exterior. También es un importante proveedor de bienes y servicios. La Comunidad de Madrid acapara el 20% de las importaciones españolas procedentes del país galo. Y en el caso de la inversión, no cabe duda tampoco de las profundas e intensas relaciones existentes, ¿no? El 80% de la inversión francesa que llega a España aterriza en la Comunidad de Madrid, y 1 de cada 4 euros madrileños que salen al exterior lo hacen a territorio francés. Y lo más positivo de todo no son las cifras y las cantidades, sino los sectores, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito de inversión. Son sectores con alto valor añadido, donde se refuerzan las cadenas de valor de ambas economías, y creo que eso es muestra de la importancia y de la fortaleza de las relaciones bilaterales que existen actualmente entre la región y Francia. Termino ya, no quisiera alargar mucho mi intervención para dejar paso a los ponentes, pero sí quisiera señalar y aprovechar la ocasión para poner en valor las medidas económicas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha venido implantando. Y se van a hablar, como he dicho, de las medidas implantadas por el Gobierno francés. En el caso de la Comunidad de Madrid, son varias las medidas de apoyo a autónomos a través de los programas Continúa, el programa Impulsa, también medidas fiscales y tributarias. Tenemos medidas de apoyo a la financiación para el acceso por parte de pymes, autónomos y también grandes empresas para facilitar la financiación de liquidez y superar cuanto antes las tensiones que la situación actual está generando. Y mi mensaje es claro, estas medidas no están todas tomadas, seguimos trabajando en adoptar nuevas, y todas ellas dirigidas a soportar el tejido productivo y empresarial de la Comunidad de Madrid. Mañana en Consejo de Gobierno esperamos seguir aprobando un nuevo programa de ayudas, y todo ello con un simple objetivo, ¿no? Que Madrid, la Comunidad de Madrid, siga manteniendo lo que venía siendo en el pasado, que es el corazón económico de la economía española. Sin más, agradeceros una vez más la participación y la asistencia a este webinario, agradecer a la Cámara por la invitación. Soy muy consciente, y así me lo ha trasladado a mucha gente, de los beneficios y de la utilidad que aporta este tipo de webinarios, y estoy convencido de que este no será una excepción, y la aportación de todos los ponentes será de gran utilidad para todos nosotros. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el ministro consejero de la Embajada de Francia en España, don Gauthier Lequesne. Gracias, Rada. Gracias, Ángel. Gracias, Rodrigo. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y en particular, bueno, como he dicho, al señor Ángel Asensio y a Rada, sus presidentes, por invitarnos a realizar este seminario en línea. Espero que todos se encuentren bien en este momento crítico que vivimos en España, Francia, Europa y en el mundo entero. Como muchos de ustedes ya lo saben, las relaciones franco-españolas son históricamente sólidas en el ámbito económico. A nivel comercial, Francia sigue siendo el primer cliente de España y su segundo proveedor. Según las aduanas francesas, Francia exportó en bienes 37,2 mil millones de euros a España en 2019, mientras que importó desde aquí 37 mil millones de euros. En el ámbito empresarial, la presencia francesa se solidifica cada vez más, contando ya con alrededor de 2.850 empresas en el territorio español en todos los sectores, facturando más de 100.000 millones de euros anualmente y empleando a alrededor 350.000 trabajadores.
Las principales marcas emblemáticas francesas tienen una presencia fuerte en España, como Carrefour en la gran distribución, Renault y PSA en la automoción, Orange en las telecomunicaciones, entre muchos otros. En el mismo sentido, hay más de 1.200 empresas españolas activas en Francia actualmente, contando con 55.000 asalariados y numerosos proyectos nuevos de inversión cada año. Las principales marcas españolas, como Inditex, Mongo o Prosegur, por ejemplo, están fuertemente integradas en el tejido empresarial francés. Estas estrechas relaciones se han confirmado una vez más en este contexto difícil, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de nuestras administraciones públicas. Efectivamente, me gustaría subrayar el intenso trabajo que se ha realizado entre diversas administraciones públicas españolas y nuestra embajada, que con el apoyo de tanto empresas francesas como españolas han permitido resolver con rapidez y eficacia las diversas urgencias que se han presentado desde el inicio de la crisis. Entre estas, me gustaría mencionar en particular el arduo trabajo realizado para conseguir que los franceses en España regresen a sus hogares y que los españoles en Francia puedan retornar a su país, así como también las colaboraciones realizadas en la frontera para garantizar el transporte fluido de pasajeros que querían regresar a su lugar de residencia y para garantizar el transporte fluido de mercancías. La relación franco-española se enmarca así en el proyecto europeo, el cual ambos países apoyamos férreamente y por el cual trabajamos constantemente, y aún más en la coyuntura actual. Tras unas largas semanas confinados y gracias al incansable esfuerzo del personal sanitario español y francés, empezamos a vislumbrar los planes de desescalada con esperanza y con una idea más clara del calendario a seguir a ambos lados del Pirineo. A vísperas de la reactivación económica de nuestros respectivos países, el proyecto europeo recobra cada vez más sentido. Construido para conseguir un equilibrio entre hermanos europeos tras la Segunda Guerra Mundial y restablecer la economía, la Unión Europea juega una vez más un rol crucial en este periodo de crisis, provocado esta vez no por un enfrentamiento armado, sino por un virus invisible. En ese marco, llegar a un acuerdo para la implementación rápida del plan de estímulo de la economía europea será fundamental. El alineamiento de las posiciones de los diversos Estados miembros en las negociaciones será un desafío, particularmente en lo que concierne su monto final y su reparto. Sin embargo, estoy seguro que lograremos poner a un lado nuestras diferencias para priorizar el bienestar de todos los ciudadanos europeos. El futuro de numerosas familias, trabajadores y empresas depende de este respaldo concreto de parte de nuestras instituciones comunitarias. La reconstrucción económica y social no será fácil, pero debemos tener siempre presente que el mundo que labraremos después de esta crisis no será el mismo de antes. En este sentido, los desafíos europeos han confirmado su extrema relevancia, tanto en lo que concierne a la transición ecológica como la digital. Franceses, españoles y europeos somos totalmente conscientes de estos retos que tenemos por delante y haremos lo posible para avanzar en la misma dirección. Ahora, más que nunca, debemos mantenernos juntos y solidarios, sin dejar a nadie atrás en el proceso. Para lograr nuestros objetivos, es imprescindible que intercambiemos ideas, compartamos experiencias y colaboremos a todos los niveles. Felicito por este motivo a la Cámara de Madrid por promover este tipo de iniciativas, que evidencian una vez más la solidez de las relaciones franco-españolas, pero también la importancia de la presencia francesa en la Comunidad de Madrid, donde de hecho se encuentran más del 40% de las empresas francesas que tienen actividades en el país. Antes de dar paso a las presentaciones, me permito agradecer una vez más a la oportunidad brindada por la Cámara de Madrid para compartir con ustedes el trabajo realizado por el gobierno francés frente a esta crisis,
así como las diversas oportunidades que se perfilan en nuestro país ahora que empezamos a salir de esta última. Muchas gracias. Muchas gracias, Gauthier Lequens. Ahora damos la palabra, ya pasamos a las presentaciones y doy la palabra a Chanty Bouvin de la Embajada de Francia en España, es la jefa de sección del Servicio Económico de la Embajada y presentará las medidas adoptadas por el gobierno francés para que las empresas francesas puedan hacer frente a la crisis sanitaria. Chanty, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Rada. Buenos días a todos. Para empezar, yo también quiero agradecer a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid por este webinar. Quiero también agradecerles por estar con nosotros y por su interés por Francia. Espero que todos se encuentren lo mejor posible en este periodo tan especial que estamos atravesando. Voy a intentar compartir una pequeña presentación. A ver si funciona. Creo que sí. Sí, se ve bien. Parece que sí, perfecto. Entonces, a mí me toca hablarles de las medidas adoptadas en Francia en favor de las empresas para hacer frente a la crisis del COVID-19. La presentación es muy densa, tiene mucho detalle en las diapositivas, entonces no voy a exponerlo todo, sino voy a exponer lo que me parece lo principal y van a tener la presentación, por supuesto, después del webinar. Si lo desean, estaré a su entera disposición para contestar luego sus preguntas. Para empezar, quisiera recordar unos datos sobre la situación sanitaria en Francia. Las cifras en esta diapositiva muestran el golpe sanitario del COVID-19 a Francia desde inicios de marzo. Una cifra únicamente, el virus ha cobrado unas 25.000 vidas en Francia. De hecho, la cifra ya supera los 25.000 fallecidos desde ayer. Eso es una orden de magnitud muy parecida a la de España. En cuanto a las medidas tomadas por el gobierno francés para las empresas, constan de tres partes, como en muchos otros países. El apoyo a las empresas está constituido de primera parte unos aplazamientos de impuestos y cotizaciones sociales, segunda parte unas garantías o avales públicos para préstamos, cuyo objetivo también es proporcionar liquidez para las empresas, y una tercera parte que son las medidas presupuestarias con programas específicos para sectores o colectivos más vulnerables o muy afectados por la crisis. También el dispositivo de apoyo a los trabajadores desempeña un papel muy importante dentro de todo el abanico de respuestas a la crisis. En cambio, no voy a desarrollar lo que se refiere a las medidas de apoyo al sistema sanitario, ya que nos vamos a concentrar en lo económico. Otra vez, por supuesto, si lo desean, podré contestar cualquier pregunta. Entonces, ¿cuáles son estas principales medidas de apoyo a la economía puestas en marcha por el gobierno francés? Con la adopción del estado de emergencia sanitaria y con el inicio del confinamiento el pasado 16 de marzo en Francia, el gobierno francés ha aprobado lo que llamamos dos leyes rectificativas de los presupuestos generales del Estado. En resumidas cuentas, se puede decir que estos textos legislativos representan 110.000 millones de euros para dos de los tres tipos de apoyo económico que acabo de describir, es decir, para los aplazamientos de impuestos y para las medidas presupuestarias. A esas medidas hay que añadir también 315.000 millones de euros de garantías públicas, o sea, de avales, tanto para préstamos de liquidez como para dispositivos de seguro de créditos.
Por supuesto, tales medidas van a tener un impacto importante tanto sobre el déficit público como sobre la deuda pública de Francia en el año 2020, que alcanzarán respectivamente el 9% del PIB y el 115% del PIB para la deuda. Ahora, a medida que vamos pasando las 5 siguientes diapositivas, voy a poner de relieve unos elementos únicamente. No se preocupen, no voy a explicar y dar detalles sobre todos los dispositivos. Entonces, primer paso importante, los aplazamientos o la reducción de los pagos tanto de los impuestos como de cotizaciones a la seguridad social. A la fecha del 21 de abril, 1,7 millones de empresas ya habían beneficiado de este tipo de medidas, lo cual representa 17.000 millones de euros. Y el ministro de Presupuesto y Cuentas Públicas francés, Gérald Darmanin, acaba de confirmar ayer mismo que este aplazamiento de pagos de cotizaciones sociales también vale para este mes de mayo. Siguiendo con las medidas para preservar la liquidez de las empresas, cabe señalar los avales públicos a préstamos. La medida más importante en cuanto al volumen es el esquema de 300.000 millones de euros de avales para préstamos de liquidez garantizados por el Estado. Eso vale para los préstamos otorgados entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de este año. A finales de abril, ya más de 40.000 millones de préstamos garantizados ya habían sido aceptados. Otro ejemplo que quiero subrayar es el Fondo de Apoyo para las startups. Dadas las características de este tipo de empresas y dadas sus necesidades, ayudas específicas han sido diseñadas para apoyar su liquidez, para también financiar los puentes entre las rondas de fondos de la startup. También vale la pena mencionar las medidas para las empresas exportadoras de Francia. Y quiero insistir que estas medidas también les puede interesar si tienen una empresa filial o una planta en el territorio francés. Estas medidas ya alcanzan los 5.000 millones de euros, por lo que se refiere al apoyo financiero únicamente. En efecto, además del apoyo financiero, todo el equipo de Francia para la exportación, que constituye lo que llamamos la Team France Export, todo este equipo está ya organizándose y pensando en cómo acompañar a las empresas en los próximos meses, porque tenemos también que innovar, que reinventarnos. Dentro de los actores para apoyar a las exportaciones desde Francia está Business France, por ejemplo. Es interesante también hablar de unas medidas diseñadas para los colectivos más vulnerables como empresas muy pequeñas y pymes. Se trata así de una ayuda FIRA de 1.500 euros, que es una indemnización FIRA y desfiscalizada que puede alcanzar hasta 5.000 euros al máximo. Estas ayudas han sido puestas en marcha gracias al Fondo de Solidaridad, que ya mencionó Rodrigo en su introducción, creo. Y bueno, este Fondo de Solidaridad es operativo gracias a una cooperación entre el Estado y las regiones. Otro ejemplo es también la ayuda extraordinaria para trabajadores autónomos. Ahora quisiera hablar un poquito también de las medidas a favor de los trabajadores, porque como bien lo sabemos todos, las empresas son capital y trabajo. Y desde el inicio de la crisis no ha habido duda alguna. Había que respaldar estas dos vertientes de la economía, estas dos vertientes del tejido empresarial. La liquidez, por una parte, y la fuerza de trabajo por la otra. Así que se ha puesto en pie un esquema de mantenimiento del trabajo a corto plazo, un esquema excepcional y masivo, lo que llamamos le chômage partiel, que es como los ERTES franceses.
A finales de abril, este dispositivo ya abarcaba a más de 11,3 millones de trabajadores en Francia y el coste asociado se eleva a unos 26.000 millones de euros. Existen también otras medidas de apoyo a los ingresos de los hogares o a los trabajadores o también a los jóvenes, una medida que acaba de ser anunciada por el primer ministro ayer por la noche. Todas esas medidas por los hogares también hacen parte del marco global de la respuesta a la crisis. Pero bueno, no voy a dar todos los detalles ahora. Para concluir, quiero decir que en esta situación de crisis sanitaria tan especial, tan profunda, tan aguda, que conocemos desde mediados de marzo, hay señales de cambio, como lo acaba de decir también Gauthier, que ya se están aliviando las medidas de confinamiento, tanto en Francia como en España, porque la situación sanitaria lo permite, claro. En Francia, el relajamiento del confinamiento empieza el próximo lunes 11 de mayo y habrá otra fase el 2 de junio, según el resultado de la primera fase. Pero, por supuesto, tenemos por delante tremendos desafíos económicos, como lo decía el presidente de la Cámara al introducir este webinar. No tenemos ejemplo de un caso parecido de crisis económica. Ninguno de nosotros ha vivido hasta hoy algo semejante. Pero podemos decir que esta crisis económica es el fruto de una hibernación económica inédita, de lo que aquí en España a veces se llama un apagón de la luz durante varias semanas. Esto sí que va a tener consecuencias muy graves, pero no se trata de una destrucción definitiva de numerosas infraestructuras, por ejemplo. Además, como lo señaló también Gauthier y Lequens, nuestros países, Francia y España, evolucionan en un contexto europeo de colaboración. El diseño de nuevas medidas económicas toma tiempo, ya que países muy diferentes tienen que ponerse de acuerdo. Pero la importancia de un plan ambicioso de reconstrucción económica europea es algo que ya todos comparten. Un fondo de recuperación económica de gran envergadura parece algo imprescindible. Y la Unión Europea también es consciente de su papel para restablecer la confianza, que es una palabra clave para estos momentos y para los próximos meses. Y bueno, la Unión Europea también sabe que tiene que dar un marco europeo para los sectores muy afectados por la crisis, como el turismo, el sector automóvil o el sector aeronáutico. Frente a esos desafíos, creo que podemos decir que nuestros dos países, Francia y España, comparten la ambición y la voluntad de que la Unión Europea desempeñe su papel y de que también esta reconstrucción económica sea coherente con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Con lo cual, a pesar de estos tremendos desafíos económicos, quiero brindarles un mensaje de esperanza. Tenemos oportunidades para salir adelante juntos, uniendo nuestros esfuerzos de los dos lados del Pirineo. Y son esas oportunidades y posibilidades de cooperación de las cuales nos va a hablar Jorge ahora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Santi. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Cámara, a su presidente, don Ángel Asensio, y a todo el equipo el habernos invitado a participar a esta iniciativa. También muchas gracias al director de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a Rodrigo, por su valoración de las relaciones entre Francia y España, que vamos a tratar de refrendar en esta humilde presentación, en la que pretendemos daros una pincelada de lo que serán las perspectivas y oportunidades de inversión en Francia después de esta crisis sanitaria. Y como no tenemos una bolita de cristal para poder trazar ese marco, con precisión por lo menos, vamos a basarnos y tomar dos referencias. Por una parte, los retornos que nos dan los propios inversores españoles en Francia y que estamos encuestando en estos días. Y luego también tomaremos como referencia la tendencia
de las inversiones españolas hacia Francia que se han venido produciendo y consolidando en estos últimos años. Si os parece, os hago una muy breve presentación de lo que es Business France para después poder ya entrar más en materia. Business France es la agencia, algo semejante al ICEX, encargada de la internacionalización de la economía francesa. Tenemos dos servicios, uno encargado del acompañamiento internacional de las pymes francesas, más desde un ángulo de exportación, y luego otro, que es el que yo dirijo aquí para la península ibérica, que se trata de captar y atraer inversores extranjeros hacia el territorio. Es un servicio que damos gratuito en todo momento, bastante amplio, que hacemos en colaboración con una red de partners regionales, lo que vendrían a ser las agencias de desarrollo económico que existen en Francia, y cubrimos todo tipo de proyectos de inversión, desde proyectos de nueva creación, la apertura de una filial comercial, proyectos industriales, joint ventures entre empresas francesas y españolas, sobre todo orientadas a proyectos de investigación y de desarrollo. También tenemos un área especializada en M&A y de hecho esta va a ser uno de los servicios que más va a ser reforzado en esta salida de crisis, ya que esperamos y anticipamos que va a haber, por desgracia, empresas que se van a encontrar en dificultad y que van a tener que encontrar compradores. Y luego otra de nuestras misiones es también atraer talento hacia Francia. Es una política que puso en marcha muy rápidamente el gobierno de Emmanuel Macron y que ha tratado pues, siempre de enriquecer ese ecosistema de valor añadido que existe en Francia. A nivel más operativo de lo que se refiere a los servicios de acompañamiento, para cualquier reflexión que esté llevándose a cabo en el seno de una empresa o cuando ya exista realmente un plan de negocio concreto, lo que hacemos es trasladar ese business plan a nuestros partners regionales. Si la empresa ha decidido implantarse en Burdeos, pues lo haremos con la región de Nueva Aquitania. Si, sin embargo, tiene dudas y quiere valorar cuáles son los ecosistemas más apropiados para su negocio, lo que haremos es poner en competición a esas regiones francesas para que nos hagan una oferta llave en mano, en un plazo de 4, 5 o 6 semanas, en donde se incluyan todos los criterios, todas esas condiciones suspensivas que haya definido el inversor para realizar su proyecto en Francia. Aquí incluimos estudios de mercado, damos también un soporte legal, fiscal, para aclarar las primeras dudas que pueda tener un inversor en Francia. Hacemos simulaciones de coste, comparativas, benchmark, si por ejemplo ese proyecto no solamente es móvil en el territorio francés, sino que además podría estar considerando otros países. También intervenimos en el montaje financiero del proyecto. Aquí esto se refiere básicamente a analizar las ayudas que se pueden movilizar en favor del proyecto de inversión, bien sean subvenciones, ayudas a fondo perdido, exenciones o préstamos blandos. Identificamos también localizaciones apropiadas a su negocio, soluciones en Greenfield, en Brownfield. Acompañamos en todo lo que es la contratación de personal. En definitiva, lo que tratamos es de facilitar. Yo creo que ese es el buen adjetivo para cualificarnos y también con toda la humildad del mundo, es facilitar todos esos primeros pasos de cualquier empresa extranjera en Francia, ¿no? Por daros también algunos datos sobre la inversión española en Francia, que es de las más importantes a nivel europeo. Hoy en día se traduce por 1.200 empresas españolas presentes en Francia. Estos son datos de 2018, porque el balance de 2019 todavía no ha sido anunciado, como podéis imaginar, si lo será en principio en las próximas semanas. Estas 1.200 empresas españolas generan 55.000 empleos, lo cual es una parte importante de la actividad económica. Y luego también no se puede dejar de lado que estas empresas españolas también juegan un papel muy relevante en toda la parte de exportación de Francia. No olvidemos que 1/3 de la exportación francesa está realizado por filiales de grupos extranjeros. Por hablar de lo que fue 2019, aunque todavía no tenemos autorización o potestad para daros datos precisos, de hecho me apoyaré un poquito más en datos de 2018, estamos viendo una tendencia récord a nivel de flujo de inversión. Vamos a ver cómo va a transformarse en esa salida de crisis. Pero sí que, por ejemplo, en 2018 Francia se aupó en el primer puesto europeo como país receptor de proyectos de I+D.
con un total de 144 proyectos extranjeros de investigación y desarrollo, casi y prácticamente el doble de lo que sumó el segundo en ese escalón, que fue el Reino Unido. Además, fue el primer país receptor de proyectos industriales, lo cual también es una clara imagen de la apuesta de este gobierno de Emmanuel Macron, que desde su nombramiento en 2017 puso en marcha una batería de reformas muy ambiciosa, que en algunos casos pues, nos ha costado o ha costado pues, también distintas manifestaciones sociales, como conocéis los chalecos amarillos, pero que son medidas que a nivel de percepción empresarial han sido muy bien acogidas. Siempre han ido orientadas a flexibilizar el mercado laboral, a simplificar esos trámites administrativos que tanto han sido criticados en Francia, aliviar un poquito la carga fiscal. Bueno, en definitiva, todas esas medidas que en un principio, ya en 2017, se tradujeron en los parámetros de atractivo económico con un crecimiento de la valoración positiva de las empresas récord, se ha traducido también en una suma de proyectos de alto valor añadido y también muy numerosos. En el caso de España, si bien 2018 ya fue un año récord, 2019 ya os lo adelantamos que lo va a ser todavía más. El año pasado pues, vivimos probablemente la mayor inversión española de la historia en Francia, con Cellnex Telecom, que llegó a invertir y sigue haciéndolo más de 2.700 millones de euros. Luego hemos visto también muchos proyectos industriales que ya se venían fraguando desde hace mucho tiempo, pero que precisamente, y quizás fruto de esa confianza trasladada por el gobierno, se han concretizado en este año pasado. También proyectos industriales llevados a cabo por exportadores históricos, que llegado el momento ya habían alcanzado un volumen de exportación considerable y que se vieron pues, con la capacidad y sobre todo, como decía Sonci, un término que vamos a retomar a lo largo de esta presentación, la confianza para poder dar ese paso. A nivel de proyectos, 2019 debería de traducirse por un aumento del 30% de proyectos españoles en Francia con respecto al año anterior. A nivel de empleos, esto sí que ya son cifras muy importantes, ya sé que hablamos de más de un 70% con respecto al año anterior, lo cual es muy esperanzador, y sobre todo es eso, que son proyectos de muy alto valor añadido, no son proyectos industriales de I+D, pero siempre con una connotación innovadora y también con un lado disruptivo para el mercado. En el contexto actual, la actividad, por deciros un poquito lo que estamos haciendo y cómo se está traduciendo en la actividad de Business France, es cierto que desde hace 2 meses nuestra prospección proactiva de cuentas, de nuevos proyectos, ha bajado considerablemente. Calculamos de un freno de alrededor del 50% en cuanto a la actividad de prospección, también del orden del 50% en cuanto a nuevos proyectos identificados en este periodo. Pero, sin embargo, en estas 2 últimas semanas sí que estamos viendo ya una reactivación de los proyectos, de las reflexiones de los empresarios. Ellos mismos son los que vienen a nosotros para decir, pues mira, estos proyectos de los que hablamos antes de la crisis, pues los queremos retomar, o incluso nuevas cuentas que no teníamos en el radar y que precisamente pues, también se están interesando en esa salida de crisis. Por tanto, nuestra acción en este momento es hacer el seguimiento de las inversiones existentes, comprobar y reforzar que los proyectos anunciados en 2018 y en 2019 siguen el curso, comprobar si esos planes de negocio se están revisando quizás de una manera más conservadora y ver en qué medida les podríamos ayudar para poder solventar y sobre todo pasar este periodo de desierto que todos estamos pasando. También estamos haciendo encuestas de percepción acerca de las reformas llevadas a cabo por el gobierno. De hecho, en los 2 últimos meses, el conjunto de la red de Business France, que no lo he dicho, pero son 70 agencias alrededor del mundo, siempre encuadrados en los servicios económicos de la embajada. Entre todos nosotros hemos realizado del orden de 1000 reuniones para precisamente, por una parte, tomar la percepción de esas empresas, clarificar y aclarar las medidas anunciadas por el gobierno, cual es también una parte importante de nuestra labor. También hacer remontar propuestas de los propios empresarios, de los sectores, de los grandes players, también de las pymes, que por consideraciones que estén teniendo, por reflexiones que estén teniendo en el seno de asociaciones profesionales o ellas mismas, pues nos piden de pasar mensajes al Ejecutivo para tomar en consideración distintas situaciones en esta salida de crisis. A nivel operativo, y para dar respuesta a todas estas cuestiones, sobre todo para hacer un seguimiento exhausto de lo que están pasando las empresas españolas en Francia,
hemos creado 2 task force, 2 grupos de trabajo. Uno aquí en España, en colaboración con el Servicio Económico de la Embajada de Francia en Madrid, con el conjunto de jefes de servicios sectoriales, agrícola, aduanas, energía y transporte, por ejemplo, para dar una respuesta a las empresas aquí en España, pero también desde Francia, nuestros partners regionales y nuestra sede en París, en la que contamos con más de 100 expertos, están hablando con las filiales de estas empresas para ver de qué manera les podrían ayudar localmente. Obviamente, además de todo este trabajo del día a día, estamos trabajando ya en la prospección de mañana, en medir cómo esta crisis va a impactar la naturaleza de los proyectos, cómo este flujo tan positivo que hemos encontrado en los 2 últimos años va a verse afectado en los próximos meses, en el corto plazo y en el medio plazo también. Y en este sentido, pues obviamente estamos definiendo segmentos prioritarios, sectores de actividad que consideramos que van a ser necesarios de atraer de nuevo a Europa, de atraer de nuevo a Francia y tal. Y esto es lo que viene, vamos a decir, a responder a esas carencias, a esas fragilidades que el sistema nos ha demostrado en esta crisis. Además de esa prospección que llevaremos a cabo internacionalmente, a nivel local, en las propias regiones de Francia, y esto también sigue esa lógica de regionalización que veremos más tarde, están trabajando ya en todo lo que es la definición y sobre todo la identificación de esas partes de las cadenas de valor de sus ecosistemas que faltan hoy en día. Es decir, que además de esta política de clústeres que ha llevado Francia a cabo en los últimos años para aunar y federar los esfuerzos en materia de innovación entre universidades, centros de investigación y también empresas, a eso le vamos a sumar pues integrar esas partes de la cadena de valor que se han perdido y que han puesto en entredicho el sistema actual europeo y que han bloqueado la economía antes ya de que llegase la crisis sanitaria a Europa. Y por último, un término que es digamos, la doctrina que estamos siguiendo en este momento, que es la confianza. La confianza que tenemos que darle a las empresas, primero respondiendo a esas dudas que puedan tener, la confianza que les tenemos que dar también, y que no solo se puede quedar en declaraciones, de hacer eco de su situación a nuestro gobierno, a nuestros ministerios y a nuestros partners en la región, y la confianza, en definitiva, que todos necesitamos en esta sala de crisis. La semana pasada había un webinar muy interesante dentro del sector hotelero, en el que participaban 2 cadenas españolas, una de ellas creo que está presente en esta conferencia, y sus 2 presidentes hablaban de que más allá de las ayudas financieras que van a necesitar, y de hecho es un tema que también nos han trasladado algunas compañías aéreas, lo más importante es poder trabajar en la confianza del consumidor, en la confianza de esos clientes que van a poder ayudarles a retomar la actividad en el cauce anterior a la crisis o de la mejor manera posible. Para hablar de perspectivas, de oportunidades, ya un poquito más en detalle, a ver sobre lo que está generando, o por lo menos lo que nos está concluyendo esta crisis, hemos decidido identificar 4 grandes temas. Esta es la conclusión, digamos, de esta ponencia, que, digamos, son variables que hemos encontrado en el conjunto de encuestas de satisfacción que hemos pasado a los empresarios, en los retornos que ellos nos dan en las reuniones, y que son, digamos, variables constantes que deberían traducirse en oportunidades de negocio en salida de crisis, o por lo menos que van a transformar el modelo actual y los proyectos como tal que estamos acompañando. Por una parte, la digitalización. Yo creo que no es un tema que venimos oyendo desde el principio de la crisis, no voy a extenderme porque lo conocemos todo. La digitalización se ha confirmado como indispensable para mantener la actividad en este periodo de crisis. La economía digital también ha puesto de manifiesto pues, nuevas tendencias económicas, no solo a nivel del auge y confirmación, digamos, de las plataformas digitales para los consumidores, sino también nuevos comportamientos de consumo y que ya existían anteriormente a la crisis, pero que se han acentuado por las condiciones a las que hemos estado condicionados, ¿no? Es decir, el e-learning, la telemedicina, estos son sectores de los que se viene hablando desde hace muchos años, pero que ahora cobran más importancia si cabe y que deberían traducirse en nuevos proyectos de inversión en Francia en los próximos meses. Esta digitalización, que también tiene sus riesgos y que esos riesgos también van a generar oportunidades de negocio, van a tener que lidiar con esa fractura digital que existe no solo a escala internacional, sino también a escala nacional. Y además,
va a tener que tener muy en cuenta otro sector importante y que está en boca de todos estos días, que es la ciberseguridad, que también es un segmento prioritario desde hace años para Francia. Otra parte importante de la transformación industrial, no sé si es el buen término, nosotros preferimos hablar de aceleración y modernización de algunos procesos ya existentes. Cuando hemos hecho las encuestas hace un mes en Estados Unidos y en Europa, con la colaboración de EY, el 36% de las multinacionales encuestadas en este estudio admite su intención de acelerar sus procesos de automatización en respuesta a los efectos de la crisis. Automatización, robotización, son algunos sectores que precisamente algunos países europeos han apostado muy fuerte por ellos, pienso en República Checa, Eslovenia, pero también ahora otros países como Francia van a tener que acelerar toda esta parte de automatización y robotización de sus unidades industriales. La ciberseguridad, la hemos mencionado, la industria 0.0 también es algo que vemos que ya tenemos proyectos en curso y que se están acrecentando considerablemente estos días, la parte de higiene y seguridad y, por supuesto, las energías renovables y la economía circular, en la que precisamente España es un actor muy importante en Francia, no solamente con Iberdrola, sino en otros sectores como el embalaje, con Saicam y en su día con Europac, hasta que fuese adquirida por un grupo británico. Además de estas dos consideraciones, podemos hablar también de una transformación de las cadenas de valores globales que se han venido manifestando y que han dejado claro esa debilidad inherente un poquito del sistema actual. Hemos visto que con esta crisis la fractura industrial era considerable, que las cadenas de suministro y las cadenas logísticas se han confirmado como complejas, en algunos casos para las empresas con poca visibilidad. Los stocks, además de todo ello, eran limitados y esto lo que ha venido a demostrar y a manifestar es que la capacidad de adaptación industrial era limitada. ¿Por qué era limitada? Por una parte, si se rompía uno de los eslabones de la cadena de suministro, como lo hemos visto, en febrero, a mediados de febrero, el 96% de las multinacionales americanas confirmaba que habían tenido que revisar su cadena de suministro. El 96% cuando todavía la crisis sanitaria no estaba ya en Estados Unidos, o sea, de ahí la dependencia de China en este caso. Además de esta parte, cuando hemos visto que se rompe el eslabón de la cadena, también se suma la necesidad de reconversión de algunas líneas de producción. Hemos visto también cuando algunas unidades de producción de piezas de automóvil del día a la mañana han construido, se han puesto a fabricar respiradores, o algunas empresas de embalajes han puesto a producir también papel para mascarillas. Y luego también se ha confirmado esta debilidad del sistema cuando la demanda de un producto ha aumentado de manera exponencial, ¿no? Entonces, estas tres partes, la ruptura de algunos eslabones de la cadena, la necesidad de reconversión de algunas líneas de producción y la demanda, el auge y el aumento de una demanda, han puesto de manifiesto esta problemática de la configuración actual de la industria internacional, no nos va a limitar únicamente a europea. Toda esta parte de transformación de la cadena de valores también es lo que debería de traducirse, y en esto sí que creo que coincidimos un poquito todos los países y muchos consultores con los que hemos hablado, es una regionalización, una relocalización por oposición a la deslocalización que sufrimos en su día de algunas cadenas de suministro. No esperamos que de repente todos los que se fueron en su día a China para producir productos de alto valor añadido o X productos vayan a volver de repente a Europa, pero sí que esperamos que vaya a haber una regionalización para poder tener una integración completa de todos esos elementos de las cadenas de valor y así poder no tener tanta dependencia, tener una mayor autonomía industrial y una mayor autonomía en según qué sectores como la farma, la automoción o la microelectrónica. No me voy a extender más, simplemente en conclusión decir que lo que esperamos ahora mismo en salida de crisis es un aumento de proyectos de inversión en unidades ya existentes. Esto viene a ligarse con la parte de la transformación industrial y de la digitalización. Esperamos más proyectos de colaboración, de joint ventures, de I+D entre empresas españolas y francesas. Ya se están llevando a cabo estos días y lo que esperamos también es mantener de la mejor manera posible este flujo tan positivo que hemos tenido estos años. No me parece que me he pasado, os agradezco vuestro tiempo, me disculparéis de nuevo por haberme extendido tanto y cedo la palabra a Javier Burgos. Muchas gracias.
Sí. Creo que se me oye, ¿verdad? Buenos días a todos. Bueno, espero... Magnífico. Espero que estén todos ustedes y sus familias bien y quiero, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Madrid por su invitación, lo mismo que a la Embajada de Francia, que me habló también de este webinario, y con la Embajada de Francia, con la que tenemos una relación muy estrecha a través de su consejera Chanty Boban. Yo les voy a hablar fundamentalmente en estos 15 minutos de dos mensajes. Y me voy a concentrar en dos temas. El primero de ellos, el mercado francés no es fácil, pero vale la pena. Y voy a tratar de argumentar por qué pienso que vale la pena y dónde se encuentran las dificultades. Y en segundo lugar, voy a comentarles cómo pienso que podemos ayudarle desde la oficina comercial de la Embajada de España, ¿no? ¿En qué podemos ayudarles? Me voy a apoyar en esta presentación de PowerPoint, que es bastante amplia, no me va a dar tiempo a comentar todas las transparencias, pero creo que la va a distribuir al final de las jornadas y aquí tienen información más amplia de lo que les voy a comentar. Pasamos de transparencia y pasamos a la siguiente. Y quería empezar hablándoles por qué Francia, ¿no? Hay, en principio, un buen punto de partida y es que el 92% de los franceses tienen una opinión positiva de España. Tenemos una serie de valores compartidos y Francia y España son de los países más favorables a la Unión Europea. En la siguiente diapositiva se dan algunos datos sobre las relaciones comerciales entre los dos países que voy a pasar. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos un poco la importancia del mercado francés. Simplemente resaltar un dato, ¿no? Francia es el principal mercado de España con mucha diferencia. Exportamos a Francia más del doble de lo que exportamos a clientes tan importantes como Italia y el Reino Unido. En la siguiente diapositiva también vamos a ver un dato. Cuando hablamos de la importancia del peso del mercado francés, yo doy normalmente dos datos. El primero es que exportamos a Francia más de todo lo que exporta España al continente americano, todo el continente americano. En segundo lugar, en un momento en que se habla tanto de la diversificación del comercio y cómo aumenta tanto el comercio con el sudeste asiático y con China, es simplemente recordar que nuestras ventas a Francia son entre 6 y 7 veces más que todas nuestras ventas a China. Pasamos la transparencia y simplemente aquí quería mostrarles cómo ha ido evolucionando nuestras exportaciones al mercado francés en los últimos años. Y como ven, tiene un cierto dinamismo. Yo valoro un elemento importante de la economía francesa. A diferencia de la economía española, que es muy ciclotímica, en donde hay crecimientos muy fuertes en las épocas de bonanza y luego pues en las épocas de recesión pues unas caídas más pronunciadas, la economía francesa tiene un crecimiento mucho más estable. Y eso nos muestra que, por ejemplo, en los últimos años pues nuestras exportaciones han ido creciendo entre un 1 y un 6% en los últimos años, por lo cual vemos que es un mercado con muchas posibilidades, ¿no? Pasamos a la siguiente transparencia. Aquí tienen una serie de datos sobre las relaciones comerciales entre España y Francia. Los voy a obviar porque ya el representante de la Embajada de Francia ha hablado sobre los intercambios comerciales. Y en la siguiente transparencia le hablamos de qué es lo que exportamos a Francia, ¿no? Si pasamos a la siguiente, veremos que la mayor parte de nuestras ventas son de productos industriales. Casi el 70% son de productos industriales. Los agroalimentarios, en el caso de Francia, tienen un cierto peso, fundamentalmente quizás por la proximidad en la que el peso de las exportaciones de productos frescos pues, tiene una cierta importancia. Y en tercer lugar, los bienes de consumo. Dentro de ellos, en la siguiente transparencia,
un mayor desglose, simplemente resaltarles que los vehículos son las principales renglones. Y en el caso concreto de los vehículos es un flujo comercial en ambas direcciones, tanto de vehículos como piezas y recambios, que representan como un 20-25% del comercio en las dos direcciones. Yo creo que tendría que hablarles de cuáles son los sectores de interés en el mercado francés en este momento. Y ya adelanto una cosa que voy a comentar a lo largo de mi presentación. La mayor parte de los productos ya se venden en Francia. Esa es quizás la mayor dificultad que tiene el exportador español, ¿no? Los productos que tienen más posibilidad son los productos innovadores, ¿no? El mercado y la distribución quieren novedades. En todo caso, desde mi punto de vista, hay tres sectores que van a desarrollarse mucho en los próximos años y que ya se están desarrollando ahora. En primer lugar, el sector bio, es decir, existe en Francia, en el mercado francés, una moda bio, todos los productos bio arrasan. En las ferias de Vinespo, por ejemplo, y Wine Paris, hay un área dedicada a los productos biológicos que tiene un crecimiento cada vez más grande. Por otra parte, en relación con el cambio climático, todos aquellos productos relativos a la tecnología verde tienen un gran futuro. Se están realizando muchas inversiones en el sector medioambiental. A pesar de la crisis económica, el gobierno ha declarado que mantiene su compromiso con el cambio climático. Hay todo un área como son las energías renovables en las que España tiene empresas líderes mundiales, y pienso que en Francia ya hay proyectos como el de Iberdrola, un proyecto eólico marino. Creo que Francia pues tiene España tiene unas grandes posibilidades en este campo. Y por último, la producción audiovisual, no solamente para el mercado francés, sino para los mercados internacionales a través de las participaciones en toda una serie de ferias de carácter internacional. El problema del mercado francés es que es un mercado maduro y es un mercado organizado, ¿no? Es difícil desplazar a otro proveedor, porque los compradores ya poseen proveedores habituales y conocidos, tienen unas relaciones personales y por lo tanto hay que reducir su parte de mercado para dar entrada a un nuevo proveedor. Por otra parte, si pudiéramos regresar a la transparencia anterior, por favor. Bien, hay una gran exigencia de calidad en el mercado francés. Es decir, al contrario, los compradores profesionales y los consumidores son muy exigentes y se exige un respeto muy estricto a las condiciones de venta estipuladas, tanto en el cumplimiento de los plazos, en las calidades, en las normas técnicas y en muchos casos, y en su caso, en la disponibilidad de asistencia técnica postventa. Si pasamos, por favor, a las dos siguientes transparencias. Luego hay unas problemáticas de un mercado, aquí, una de las problemáticas, no, la anterior, por favor. Una de las problemáticas del mercado francés es que hay una resistencia a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor, ¿no? Como es un mercado maduro en el que dominan los compradores, pues es reacio a aceptar condiciones de pago seguras. Se pueden asegurar en todo caso el cobro a través de CESTE y de otras compañías. Y por otra parte, pues una de las ventajas es que es fácil obtener información sobre el grado de solvencia financiera de los potenciales compradores. En todo caso, la oficina comercial les ofrece, a través de los servicios personalizados de ICES, un servicio de información básica de solvencia de un precio a un precio reducido, por lo cual les aconsejo que utilicen nuestros servicios. Y por otra parte, se puede pedir un porcentaje de pago por adelantado a las empresas de menor tamaño para reducir el riesgo. También les quería
avisar de que en algunos casos se han dado casos de usurpación de personalidad. Nos hemos encontrado en algunas ocasiones empresas españolas que han recibido un pedido de una gran empresa francesa sin haber habido antes un contacto previo y bueno, pues en esos casos hay que desconfiar lógicamente y pueden consultarnos, ¿no? Para evitar problemas futuros. En la siguiente transparencia les hablo de Javier, ¿me oyes? Creo que se ha ido la voz. catálogos en la página web y es sin duda una ventaja estratégica. Y por otra parte, y esto es muy importante, existe la obligación legal de utilizar la lengua francesa en las informaciones al consumidor, en los documentos comerciales, en los embalajes. Esa es la ley Toubon de 1994. Y si pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Bueno, pues quería decirles que el mercado francés es muy importante para las firmas españolas, que es un mercado muy próximo, que es un mercado con una gran demanda muy importante, 67 millones de consumidores, que es un mercado solvente, que es un mercado con hábitos de consumo semejantes al español y es un mercado con una fuerte capacidad de crecimiento, sobre todo porque las tendencias demográficas nos dicen que si extrapolamos las tendencias demográficas actuales, en el año 2050 Francia podría superar incluso a la población francesa. Pasamos, por favor, a la siguiente transparencia. Mire, no me va a dar tiempo a hablarles del comercio electrónico, pero simplemente les quiero dejar una pincelada sobre el mismo. Antes incluso de la crisis del COVID, pensábamos desde la oficina comercial que el comercio electrónico es uno de los sectores con más desarrollo en el futuro en Francia. De hecho, las ventas por comercio electrónico en Francia son 3 veces superiores a las de España. Existe una gran concentración en el sentido de que un 5% de las empresas facturan el 90% del total. Lo que sí les digo es que si van a afrontar el mercado francés y en función del tipo de producción que desarrollen, ustedes piensen en el comercio electrónico. Y pasamos ya a la última parte de mi presentación, que se refiere a cómo le podemos ayudar desde la oficina comercial. Básicamente a través de 2 vías. Por una parte, la información gratuita y por otra parte, los servicios personalizados de pago. En lo que se refiere a la información gratuita, si pasamos a la siguiente transparencia, le podemos ofrecer a la empresa que se dirige a nosotros información sobre la normativa francesa, los procedimientos para implantarse en Francia, cuáles son las normas aplicables a los productos y asesoría sobre temas comerciales. Y por otra parte, de forma gratuita también les podemos proporcionar abogados que hablan español, azafatas intérpretes para ferias o consultores que hablan también español. Es muy interesante los informes de mercado de los principales productos y sobre todo los informes de ferias. Pasamos a la siguiente transparencia. Las ferias, desde mi punto de vista, siguen siendo fundamentales para entrar en el mercado francés. Es el lugar idóneo para encontrar distribuidores y clientes y el punto de encuentro con los clientes habituales. La oficina les puede asesorar a todos aquellos ustedes que quieran entrar al mercado francés a través de una feria para decirles exactamente cuál es la feria que mejor se adapta a sus productos y proporcionarles un informe de la última edición de esa feria. Si pasamos a la siguiente transparencia, vamos a ir pasando todas estas porque no las puedo comentar. Aquí tienen las ferias del sector agro, el sector industrial,
A continuación verán las ferias del sector consumo, tanto de moda como de hábitat, y por último las ferias de servicios culturales. En la información que se les va a repartir podrán ver cuáles son las ferias más importantes, cuáles son las ferias de referencia, pero vuelvo a repetir lo que le decía antes, ¿no? Diríjanse a la oficina comercial y ellos les dirán cuál es la feria idónea para entrar al mercado francés y les podrán dar el informe de la última edición para que ustedes puedan ver las características de la misma. Y por último les voy a hablar de los servicios personalizados del ICES muy brevemente. Son aquellos servicios que son soluciones a la medida para cada empresa, se contratan a través de la oficina comercial, de las direcciones territoriales de comercio o del portal global de ICEX. La contratación de los servicios personalizados conlleva la aceptación de las tarifas establecidas. Hay reducciones para las nuevas empresas exportadoras, para las empresas que se acogen al programa ICEX Next, y se va a poner en marcha, como consecuencia del COVID-19, una rebaja mayor al asistente ahora. Se va a producir una rebaja de un 30% de esos servicios. Si pasamos a la siguiente transparencia, ahí vemos qué tipo de servicios les podemos ofrecer. Desde selección de potenciales socios comerciales, que es quizás el servicio que damos con mayor frecuencia, que es buscarle en función de las características de sus productos una lista de aquellos compradores potenciales que en principio han mostrado un cierto interés en su producto, y luego pues toda la serie de servicios como análisis de la competencia, comparativa de precios, cesión de espacios en las oficinas comerciales, asesoramiento en mercados electrónicos, acompañamiento de la oficina comercial o informes comerciales de empresas extranjeras. Y por último, quería decirles que en la siguiente transparencia, que para determinados tipos de productos, fundamentalmente bienes de consumo, todavía se siguen utilizando en Francia los servicios de los agentes comerciales. Cada vez están en mayor desuso, porque antes teníamos un número muy alto de demandas de empresas españolas buscando agentes comerciales, pero todavía sigue siendo una forma de entrada en el mercado. Nosotros, a través de un servicio personalizado, les ayudamos a contratar y a contactar con un agente comercial que le represente. Bueno, en definitiva, la conclusión de mi exposición es que el mercado francés es un mercado interesante, que evidentemente estamos en un momento de crisis, pero que es previsible que en un plazo no largo se produzca una recuperación importante. Las perspectivas son buenas, Francia es una economía sólida, las tendencias demográficas nos muestran que existe un crecimiento constante de la población y por lo tanto del número de consumidores. Simplemente recordarles que les podemos ayudar desde la oficina comercial, proporcionándole información gratuita, bien un traje a la medida a través de los servicios personalizados, y en la última transparencia de mi presentación tiene los datos de contacto de la oficina comercial, tanto la dirección de correo como en la última transparencia la dirección de correo y los teléfonos de la oficina, y si necesitan nuestros servicios pueden contactarnos aquí y estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los ponentes. La verdad es que una presentación muy completa, muy interesante. Y ahora damos paso a las preguntas que las empresas, los oyentes, han ido formulando durante las presentaciones por el chat. Para empezar, hay algunas, por ejemplo, voy a intentar dirigirlas a los ponentes, también sobre todo la parte de la Embajada de Francia, pues pueden intervenir y complementar las respuestas. Empezamos ahora en relación también al hilo de la presentación de Javier, pues había una pregunta sobre para cuándo estaría prevista la reapertura de las celebraciones de ferias internacionales y también
relacionado la apertura prevista de los museos en Francia, que en principio era para el día 1 de junio. Quizás Javier y Jorge, entre los dos podéis cubrir esta parte. Javier, no se te oye. Javier, no se te oye el micrófono. Conecta el micrófono. Sí. Perdón, sí. Sí, no hay una fecha fija. Nosotros lo que hemos estado ha sido cancelando pues todas las participaciones agrupadas que estaban contratadas. En algunos casos hemos conseguido el reintegro, en otras partes nos han dado un bono, pero yo desde luego yo estoy pensando casi en el año 2021, ¿no? No sé si a finales de después del verano, en el otoño. Yo creo que además hay mucha incertidumbre y el gobierno francés lo que ha hablado siempre es de que las previsiones van a estar ajustadas en función de cómo evolucione la situación, lo cual significa una cierta certidumbre, ¿no? Después del verano es posible, en el último trimestre del año, que se pudieran reiniciar, pero para estar seguros yo tendría la vista puesta en el año 2021, pero Santi o Jorge seguro que les pueden dar información oficial del gobierno francés. Gracias, Javier. Yo creo que la tendencia y un poco el posicionamiento del gobierno francés es semejante a lo que acaba de decir Javier. Ahora mismo no hay una visibilidad ni una seguridad exacta en cuanto a fechas concretas. La mayoría de salones bien han sido reportados a 2021, bien han sido literalmente anulados. Pero bueno, todavía tenemos salones a finales de año para los cuales no tenemos confirmación oficial de si se van a celebrar o no. Por ejemplo, el SIAL u otros salones que se deberían de celebrar entre octubre y diciembre de este año. Pero es verdad que no tenemos visibilidad. En cualquier caso, sí que desde Business France y en este caso la parte de exportación comunicaremos masivamente en cuanto a cualquier evento que se celebre en Francia. Muy bien, pues muchas gracias. Otra pregunta, bueno, la verdad es que han sido varias relacionadas con la apertura de las fronteras terrestres entre España y Francia. ¿En qué punto están las conversaciones? ¿Para cuándo está prevista la apertura? Tanto para pasos fronterizos no comerciales como para viajes de negocios, los vuelos entre Madrid y Charles de Gaulle. Y también una pregunta relacionada con este tema es todo el intercambio de estudiantes. Los programas europeos, por ejemplo, estudiantes que tenían previsto incorporarse, empezar el año en septiembre, pues esta apertura de fronteras, ¿cómo afectaría? Y bueno, voy a tratar de contestar con lo que sabemos. Es un poco el mismo tipo de respuesta de lo que acaban de decir tanto Javier como Jorge. Es que el gobierno francés ha dicho que realmente la reapertura se va a hacer de manera paulatina y progresiva, ¿no? De manera progresiva. Y entonces, en cuanto a las fronteras terrestres, lo que es importante es que para las mercancías no hay ningún problema, ningún obstáculo para cruzar la frontera. Eso ya lo sabemos desde el inicio del confinamiento y que es muy importante tanto como para Francia como para España, ¿no? Eso de la logística para el comercio. Pero para los pasos fronterizos, para los pasajeros, para nosotros, digamos, ¿no? Para hacer viajes tanto viajes de business o de ocio, eso uno tiene que ser muy, muy prudente. Creo que las palabras o las decisiones están más a este nivel en las manos de los ministros de Interior y de Sanidad que en los de la economía, para decirlo de esta manera, ¿no? Yo veo que Javier, parece que Javier está de acuerdo, pero va a poder desarrollar en eso. Y para también añadir algo sobre lo que mis compañeros acaban de decir, es que
es parecido a lo de la reapertura de las ferias, de los eventos con muchas personas, lo de las fronteras. Vamos a ver paso a paso, las cosas cambian, pero la verdad, y lo digo muy francamente porque hemos tenido otra reunión el jueves pasado con empresas francesas que nos hicieron la misma pregunta, y bueno, mi respuesta es quizás no parezca muy satisfactoria, pero es que la verdad no sabemos, realmente tenemos que esperar día tras día, semana tras semana, y bueno, esperar que la crisis sanitaria que sí se alivia, pero que no se ha acabado por completo. Por eso los gobiernos están muy prudentes. Y bueno, siento no poder decir más, pero creo que es lo más razonable lo que puedo decir ahora, y dejo a Javier que añada cosas. Muchas gracias, Chanti. También hay una pregunta, una primera sería para Javier Burgos y la siguiente para Jorge. Por una parte, ¿cuáles son los sectores en los que más incidencia tiene la inversión francesa en España? Y también, ¿cuál es cómo veis la posibilidad o la asociación de empresas españolas con posibles, de empresas francesas con posibles partners españoles, o sea, la inversión también de empresas francesas para asociarse e invertir en España? Jorge. Sí, iba a dejar más a Javier porque es más el flujo que cubren ellos también. Me remito un poquito a lo que ha dicho Gauthier Lecans en introducción. La fuerza de Francia en España a nivel sectorial sería el sector de la automoción, obviamente. El sector de la hotelería también tiene con Accor una fuerte presencia en nuestro territorio. El sector digital con Orange. Y para responder más concretamente al tema de las joint ventures y la colaboración, yo me limito a lo que estamos viendo y a lo que hacemos. Es decir, nosotros cuando una empresa nos dice que quiere entrar en Francia, que este es el valor añadido de su producto, lo que hacemos rápidamente es identificar el buen ecosistema en el que podría entrar, y a partir de allí bien contactamos con el director de un centro de excelencia, de un clúster, para ver cómo podríamos ubicar a esta empresa allí, o simplemente nuestros partners en región tienen identificados también a aquellos actores que están buscando este tipo de competencias y este tipo de partners para poder a cabo llevar ese tipo de proyectos. También las universidades están muy activas y de hecho hemos visto que actores históricos que hasta ahora simplemente tenían una presencia comercial y a través de esa presencia que ha hecho que hayan desarrollado una red localmente, pues estén ahora colaborando con universidades en proyectos de desarrollo muy dispares y que cubren muchos sectores de actividad. Yo creo que ahora mismo hay una buena apertura y una gran voluntad de las empresas francesas para colaborar con las españolas y con las extranjeras en su conjunto, tanto en Francia como en España, pero para la parte española igual sí que dejo a Javier completar. Javier, si quieres añadir algo. El micrófono. Sí, creo que lo tengo conectado, ¿no? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Pues la verdad es que la inversión francesa en España está muy diversificada, ¿no? Tradicionalmente existía una gran concentración en el sector de la distribución comercial, por supuesto en el sector de los automóviles, en el sector de los seguros, pero ahora está realmente diversificada en el sector industrial y de servicios, ¿no? Lo que sí vemos ahora una cierta oportunidad, si nosotros de hecho el día 5 de mayo, ¿no? Teníamos programada un acto en colaboración con Investing Spain en París, que no habíamos hecho nunca, del sector inmobiliario, ¿no? No tanto el sector inmobiliario de la adquisición individual de pisos, etcétera, sino grandes proyectos de inversión inmobiliaria, porque nos parecía que este es un sector importante ahora en España. Y yo creo que efectivamente cuando la crisis del COVID nos ha afectado muy, muy directamente, pero cuando esto se empiece a recuperar, volveremos a hacer algún tipo de presentación sobre esto, ¿no?
Y en relación sobre las posibilidades de colaboración de empresas españolas y francesas, pues sí, yo creo que efectivamente existe, tanto en el sector de la inversión como en otro sector que no hemos tocado, pero que yo creo que es importante, que es en el sector de la licitación. Que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque me parece interesante y un sector de oportunidad. Hombre, Francia no es una economía muy abierta en el sentido de no vemos una participación muy intensa de empresas españolas en licitación pública. Tampoco vemos una participación muy intensa de empresas francesas en licitación en España. Es decir, que hasta ahora existía una cierta cerrazón o un cierto escepticismo por parte de las empresas en participar. Pero ahora estamos viendo, bueno, yo no sé si la crisis del coronavirus va a afectar a esta situación, pero sí que estamos empezando a ver una cierta apertura. Por ejemplo, estamos viendo cómo SNCF, los ferrocarriles franceses, van a operar en España, lo mismo que Renfe también va a operar en Francia, pues en los tramos de Lyon-Marsella y en el sur de Francia, ¿no? Luego, hay un gran proyecto en Francia, que es el proyecto del Gran París, que es unas grandes obras de transporte ferroviario en la región de París, fundamentalmente a través de trenes de cercanías y metros que completan la red actual, poniendo en comunicación los diferentes banlieues, los diferentes barrios en las afueras de París, que tiene un valor de 35.000 millones de euros. Las empresas españolas eran bastante escépticas de obtener licitaciones aquí, pero sin embargo por la vía de la subcontratación sí que existen oportunidades. De hecho, este año hicimos una presentación del Gran París en la Embajada de España, la que vinieron 20 empresas españolas, y vamos a hacer dentro de poco un webinario precisamente con el Gran París dirigido a empresas españolas. Y lo traigo al hilo de lo que decían, ¿existe posibilidad de colaboración entre empresas españolas y francesas? Sí, precisamente en la licitación y en estos planes de infraestructuras yo no veo, sinceramente, a una gran constructora española llevándose un gran concurso. La totalidad de un concurso, un mega concurso, pero sí que veo posibilidades de empresas medianas relacionadas con el sector de la construcción que participen en licitaciones con empresas francesas por la vía de la subcontratación. Esta sí que es una oportunidad que yo creo que es importante, y a través del ICES vamos a convocar a estas empresas del sector de la construcción de determinados nichos muy específicos a un webinario que celebraremos, si podemos, antes del verano, si no en el mes de septiembre, que irá seguido de una visita de los compradores del Gran París a España. Muchas gracias, Javier. Además, muy interesante la respuesta porque también había preguntas sobre las licitaciones públicas, así que has contestado también a estas preguntas. Luego, para ir finalizando, ha habido varias preguntas sobre el desplazamiento de trabajadores desde España a Francia. ¿Cómo está regulado ahora? ¿Para cuándo está previsto que se normalice? ¿Tienen que estar estos 14 días retenidos en cuarentena? Y también parte de esta pregunta, ¿para cuándo está prevista la reapertura de los hoteles en Francia? Yo sí que les dejaré a Chanty responder más en detalle sobre estas cuestiones. Nosotros lo que ya estamos trabajando en algunas solicitudes de empresas españolas, por daros algún ejemplo, empresas que están haciendo prestación de servicios. La semana pasada tuvimos una empresa catalana, sin ir más lejos, que necesitaba instalar un sistema de refrigeración, una instalación de horticultura en el sur de Francia. Aquí la prefectura sí que ha puesto a disposición formularios que pueden completar las empresas justificando las razones y motivos de ese desplazamiento a Francia. Y nosotros, desde Business France, también sí que pasamos el mensaje localmente a la región de destino para poder alertar tanto a la prefectura también como a los servicios competentes por si hubiera algún tipo de bloqueo. Luego, sobre la apertura de hoteles, como decía, se lo dejo a Chanty, pero todo va a estar supeditado, obviamente, a la puesta en marcha de esas medidas
de sanidad, de seguridad que van a tener que poner todos ellos, pero Santi podrá completar seguramente. Sí, para el primer punto, lo de las fronteras, creo que hay que distinguir dos casos. Los trabajadores fronterizos ya antes de la crisis, digamos, ¿no? Como para alguien que vive en Francia y que trabaja justo al otro lado de la frontera, igual para la frontera entre Francia y Suiza, por ejemplo. Estas personas que sí ya eran trabajadores fronterizos antes, digamos, antes el estallido de esta crisis sanitaria, sí que pueden seguir desplazándose y eso creo que sí funciona de la información que tenemos. Al contrario, hemos tenido el caso de trabajadores temporales porque estamos en primavera, hay trabajo que hacer en los campos, para tomar este ejemplo muy concreto. Y eso es verdad, pero creo que tanto del lado francés como del lado español, que desde hace ahora casi dos meses, se ha dicho que las fronteras las podían cruzar únicamente la gente que regresaba a su lugar de residencia habitual. O los ciudadanos de un país o la gente que regresaba a su lugar de residencia con unas pruebas realmente de su residencia pruebas muy reales, digamos, muy duras, ¿no? Como un contrato de alquiler, etc. Y eso es verdad que ha sido y sigue siendo, que yo sepa, una regla en vigor para las personas. También con esta misma preocupación de ser muy prudente respecto a la circulación del virus, porque tenemos que gestionar, digamos, estas dos cosas, ¿no? La economía y que se pare la epidemia, ¿no? Que sigue siendo también la meta número uno de los gobiernos. Entonces, para los desplazamientos de personas, de trabajadores, para que puedan cruzar las fronteras, sigue siendo difícil. Puede haber unos casos muy excepcionales, como lo decía Jorge, pero también yo decía en otra ocasión, hace unas semanas, puede parecer algo no normal que yo diga eso, pero porque la economía es los intercambios de personas, de capital, de mercancías, pero en esta situación muy excepcional que conocemos, sí que también hay unas medidas excepcionales que van a ir reduciéndose, pero que en el momento no tenemos todavía puntos o escalones muy fijos, muy explícitos. Y en cuanto a los hoteles, es como todo el sector turístico en Francia, bares, restaurantes, cafés, cafeterías o hosteles, hay que esperar. Creo que vamos a tener más información a finales del mes de mayo. También lo ha dicho el secretario de Estado francés de Comercio y Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, que, bueno, estamos en esta primera etapa en Francia entre hoy y finales de mayo y el gobierno francés va a dar como su diagnóstico de cómo han pasado las primeras semanas de desescalada en Francia, de confinamiento, y vamos a ver cuál va a ser el segundo paso, la segunda fase a inicios de junio y cuál va a ser el calendario para la apertura de los hoteles. Pero también, como Javier está en París, así que si puedes añadir o dar tu sentimiento, Javier, sobre estos asuntos. Javier, si quieres añadir algo. No, realmente, fíjate, ha sido una situación un poco complicada porque nosotros hemos recibido también preguntas, pero la información muchas veces no era suficientemente clara en el sentido de que en principio para los desplazamientos temporales anteriores al 11 de mayo, ¿no? De trabajadores que iban a hacer algún tipo de servicio,
en principio no estaba permitido. No existía ninguna de las exclusiones a la entrada de trabajadores contemplaba la posibilidad de desplazarse para hacer servicios. Sin embargo, tenemos constancia de que ha habido empresas que han desplazado trabajadores para obras, tanto por vía aérea más fácilmente y por vía terrestre con mayores dificultades y controles. O sea, que era un poco contradictorio en el sentido de que la norma nos decía que no se excluía eso, pero que sin embargo en la práctica sí que se está haciendo, ¿no? Nuestro consejero de Interior a esta pregunta nos dice que, bueno, es cierto que después del 11 de mayo, en principio, se podría entrar a Francia desde España sin limitaciones, ¿no? Con la única restricción de libertad de movimientos que se introduzcan a partir del 11 de mayo. Pero de todas formas, en estos días se está debatiendo en el Senado y en la Asamblea Nacional Francesa un proyecto de ley de prórroga de estado de emergencia sanitaria y habrá que ver cómo queda. Y por otra parte, en todo caso, para viajar hace falta una atestación y un justificante del empleador para los desplazamientos por motivo de trabajo de más de 100 kilómetros, pero nos recomienda al consejero de Interior que la empresa francesa para la que van a realizar trabajos solicite a la prefectura correspondiente la autorización para que pueda entrar en Francia. Es decir, que no tenemos la total certeza, hay que ir con prudencia y sería aconsejable que la empresa francesa que solicita el desplazamiento de la empresa española para hacer ese servicio, que obtenga la autorización de la prefectura de ese departamento. Eso, si obtiene esa autorización, entonces sí que uno podría desplazarse tranquilo y pensando que no va a tener problemas. Y en cuanto a cuarentena, en principio no. Las últimas noticias que se han comentado es que para trabajadores, o sea, para personas de Unión Europea, en el caso concreto de España, personas que se desplazan en España, en principio no existiría cuarentena. Muchas gracias, Javier. Y si les parece, para cerrar ya una última pregunta, porque nos hemos pasado ya de tiempo. ¿Cuáles son las medidas y los equipos de protección que deben tener en cuenta, deben usar los trabajadores en Francia? Eso va relacionado con las empresas españolas que operan o que están establecidas en Francia y las medidas que deben adoptar sus trabajadores para que puedan cumplir con la normativa establecida en estos momentos en Francia. Puede ser para Jorge y para Javier, Santi, como quieran. Jorge o Javier, si quieres empezar tú. Sí, mira, nosotros tenemos una ficha de la Consejería de Trabajo bastante completa que os podemos enviar y la puedes distribuir porque hay una casuística importante, ¿sabes? En principio, y además hay cosas peculiares en el sentido de que no se piensan que los guantes, que en principio podría ser una medida de protección, sin embargo en las medidas no. Pero bueno, ya te digo, hay una casuística sobre la forma de operar bastante detallada que yo te la puedo enviar, porque es una ficha que está que es bastante clara con todas las medidas y se la puedes transmitir a las personas que han hecho esta pregunta, ¿no? Nosotros, concretamente estamos haciendo una obra precisamente de nuestros locales de nuestra oficina y lo que tenemos que hacer es con el SPS, que son la empresa que se encarga de la seguridad, las condiciones de seguridad y el trabajo, tenemos que presentar un plan de que se ajuste a la normativa francesa y que sea aprobada por las personas del SPS en cuanto a separaciones, organización del trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, que cualquier obra, cualquier tal, necesita que, para la construcción me estoy refiriendo, ¿no? Necesita que se haga un plan que sea aprobado por los servicios de SPS. Pero yo ahora, Rada, te mando por correo electrónico en este momento una ficha bastante completa sobre las condiciones de seguridad de las empresas. De acuerdo, muchas gracias. No sé si quieren Jorge, Santi, añadir algo.
Sí, bueno, para añadir rápidamente, creo que Javier habla del protocolo del Ministerio de Trabajo que ha salido este domingo 3 de mayo, del protocolo de la ministra Muriel Pénicaud, que da unas ideas o líneas más bien para el desconfinamiento en las empresas, para la salud y la seguridad de los empleados. Que creo que para resumir, pero el documento de Javier será más completo, creo que la ministra del Trabajo francés apuesta mucho primero por la responsabilidad individual, que eso es un mensaje clave. Recuerda con fuerza las medidas, lo que se llama en Francia les gestes barrières, todos los ademanes barreras, ¿no? si hacemos una traducción directa. También habla de distanciamiento social dentro de las oficinas, dentro de las plantas, como con esta superficie de 4 metros cuadrados por persona. También hay unas reglas de aforo. Cuando es un edificio muy grande de más de 40.000 metros cuadrados, hay también que tener la decisión de la prefectura, como, bueno, como decía Javier, la prefectura también tiene un papel importante en Francia. Y también otro consejo muy general es el teletrabajo, que cada vez que se puede, que sigue siendo la norma que aplicar o que tratar de aplicar lo más posible. Y horarios adaptados, actividades adaptadas también a esta situación. Y es verdad que los equipamientos de protección individual no es el primer punto de la lista del protocolo, sino más bien el último, digamos, también para resumir, y que es como si fuera el último remedio, que no hay que utilizar, no hay que olvidar todas las demás medidas. Y pensar únicamente que los guantes o las mascarillas pueden ser la solución, sino más bien que hay que seguir todo el protocolo que también describió Javier. Y bueno, para hacer un resumen rápido, eso es lo que quería añadir. Gracias. Muchas gracias a Santi y a Javier. Yo creo que hemos llegado ya al final de la sesión. Podríamos continuar porque ha sido muy interesante, muy completa, ha habido muchas preguntas. Vamos a compartir las presentaciones con todas las empresas asistentes. Vamos a compartir también la grabación de la mesa redonda virtual. La podrán ver en los canales usuales de la Cámara de Comercio de Madrid. También podrán plantear preguntas que no han podido ser contestadas o no han podido plantear en esta sesión por email. Estamos a su disposición desde la Cámara de Madrid, desde la Embajada de Francia en España, desde la Embajada de España en Francia. Como comentaba Santi, ahora es también el momento, existiendo el teletrabajo tanto en España como en Francia, pues quizás para mantener relaciones comerciales de forma virtual. Desde la Cámara de Madrid también les podemos apoyar a través de servicios personalizados o agendas virtuales para que en el momento que se pueda ya viajar y estén abiertas las fronteras, pues poder retomar los contactos presenciales. Quiero agradecer una vez más a la Embajada de Francia en España por su colaboración, como siempre, a la participación de todos los ponentes, de Business France, del ministro consejero, también de Javier Burgos, desde la Oficina Comercial de la Embajada de España en París, otro colaborador de la Cámara de Madrid, y también al director general de Economía de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, y para cerrar ya, si quieren añadir últimas palabras cada uno, y nos despedimos de los oyentes. Jorge, Santi. Sí. Venga, bueno, pues simplemente agradeceros una vez más a todo el equipo de la Cámara el haber organizado este webinar, agradecer también a todos los participantes al mismo, y simplemente reseñar ese último mensaje que viene a ser el mismo que antes de la crisis, que Business France está aquí
al servicio de las empresas españolas con proyectos, con presencia en Francia, y que no dudéis en contactarnos para cualquier tema, problemática, proyecto o consideración que tengáis. Muchas gracias otra vez y que tengáis una feliz semana. Sí, Rada, yo por mi parte agradeceros la invitación. Me he quedado muy gratamente impresionado por la capacidad de convocatoria que tenéis y por el grado de interés que existe en empresas españolas por el mercado francés. Simplemente decir que es un mercado difícil, pero es un mercado con oportunidades y que estamos a disposición de las empresas para ayudarles en su entrada y en la comercialización de sus productos al mercado francés. Bueno, yo también agradeceros a todos y decir para concluir que quedamos a su disposición desde la Embajada de Francia en España para fortalecer nuestras relaciones bilaterales dentro de este marco europeo solidario para hacer frente a la crisis. Gracias. Pues muchas gracias a todos de nuevo. Gracias por acompañarnos en esta mesa redonda virtual y con esto finaliza la sesión y les esperamos en próximos eventos de la Cámara de Comercio de Madrid y quedamos a su disposición. Muchas gracias.